Finalmente, le pido al doctor Gustavo Reyes Terán, si es tan amable de compartirnos de manera breve la información sobre la investigación clínica que está emprendiendo el equipo mexicano en estos momentos relacionado con COVID. Doctor, por favor. Sí. Buenas noches y gracias. El grupo de investigación científica que me ha tocado coordinar está conduciendo o está terminando los trámites para iniciar la conducción de 5 ensayos clínicos. Los 5 ensayos clínicos son con medicamentos que se han propuesto a nivel internacional, como los que están en los primeros lugares de la lista de potenciales medicamentos que tengan un efecto contra el virus y que tengan al menos la potencialidad de poder controlar la replicación del virus por un lado y los síntomas de la enfermedad, y quizá más importante, evitar que se llegue a la condición de gravedad, o si se ha llegado a la condición de gravedad, tratar de rescatar a los pacientes, el mayor número de pacientes posible. Ya les he dicho previamente, los 5 medicamentos que tienen potencialmente un efecto contra el COVID-19 son, quizá en primer lugar, Remdesivir, en segundo lugar, la hidroxicloroquina, en tercer lugar, la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, y en cuarto lugar, el tocilizumab, el nombre un poco complicado, pero es un anticuerpo dirigido contra una molécula en las células que impediría la inflamación sistémica, que finalmente es lo que conduce al daño a los tejidos, al daño pulmonar en particular, no exclusivamente en los pulmones, sino también en otros órganos. Y el propósito de este último medicamento es evitar ese daño o reducirlo lo mayor posible. Y finalmente, un método que se llama plasmaféresis, o la obtención de plasma, componente líquido de la sangre de los pacientes que han superado la infección y han estado muy gravemente enfermos y con altos títulos del virus, para tratar de trasladar o pasar el plasma a personas que están sufriendo la enfermedad. Entonces, los 5 protocolos están en terminación de los trámites que hay que hacer. Recuerden siempre que el principio médico fundamental es no dañar, o sea, no se puede utilizar un medicamento de buenas a primera solamente porque alguien dice que puede ser útil, sino que se tiene que seguir un proceso. Primero, escribir el protocolo. En segundo lugar, someterlo a un comité de ética que está compuesto de integrantes con ciertos criterios. Y en tercer lugar, también a un comité de bioseguridad. Todo esto con el propósito de no dañar con el medicamento que se quiere probar o se intenta probar, como se está haciendo en otras partes del mundo. En México es igual. Y después de que se ha comprobado que no daña, y con algunos medicamentos de los que les he descrito, se tiene amplia experiencia de que no son perjudiciales, y por tanto da inicio a un ensayo clínico controlado, que es el nombre técnico correcto, de un experimento en humanos, evaluado éticamente para ser conducido en los pacientes con enfermedad grave, no exclusivamente grave, sino también en una etapa moderada o una etapa leve inclusive, o de manera de profilaxis. Y los 3 ensayos clínicos que ya han recibido la aprobación por el Comité de Ética e incluso COFEPRIS para empezar son el de Remdesivir, el de hidroxicloroquina, y el tercero es con tocilizumab. En la historia de la enfermedad hay un periodo de incubación donde no hay síntomas, que puede ser en promedio de 5 días aproximadamente, 5 a 6 días. Inician los síntomas donde hay una carga de virus
en los tejidos, el tejido de todo el tracto respiratorio. En ese momento hay fiebre, hay tos, pero estimula a su vez una inflamación de todo el organismo humano, que es donde puede causar daño al tejido pulmonar, inflamación sobre todo, y puede expresarse clínicamente con falta de aire, que es el síntoma de alarma más importante en una persona que tiene COVID-19 y que es un signo que debe de hacer pensar que esa persona debe ser atendida en un hospital. Y finalmente, bueno, si no se detiene esa inflamación, aun cuando ya no haya virus en el cuerpo humano, esa inflamación puede causar la muerte de una persona infectada por el SARS coronavirus 2. Entonces, ¿en qué momento iniciar los tratamientos? Puede iniciarse en una etapa temprana, en una etapa intermedia o en una etapa tardía. Lo que estamos proponiendo es que en una etapa temprana e intermedia se utilice hidroxicloroquina o remdesivir, e incluso también en pacientes graves, y el tocilizumab en esta fase de una enfermedad grave. Los otros dos protocolos, sobre todo el de plasmaféresis, para tratar de buscar el control en personas que ya tienen enfermedad, está en proceso de ser sometido a los comités de ética correspondientes para saber si es aprobado, que probablemente lo sea, sea conducido a la brevedad posible. Eso es en resumen, doctor.